En verdad, tengo que sujetarme de aquí porque la emoción es muy grande, hermano. Aleluya. El Señor realmente es demasiado bueno. Como quisiera, y se lo digo de lo profundo de mi corazón, como quisiera que cada hermano y que cada hermana que está aquí en esta mañana hubiese y tenga, algún día Dios le conceda, que tenga el privilegio que me concedió a mí de estar donde estuve, de estar en los lugares maravillosos que pude conocer, de estar frente a la tumba del profeta de la edad, de estar en la casa donde él vivió, en la escuela donde estudió, y cada experiencia que tuvimos, estar en el tabernáculo donde él predicó. Oh, hermano, bueno, eso lo vamos a dejar un poquito, porque cuando le hablé al pastor, yo le dije, pastor, bueno, si usted quiere, porque en realidad uno nunca está buscando que le den lugar. Yo creo que aquí hay que buscar lugar para Cristo nada más, no para uno. Toda la gloria tiene que ser para Él. Entonces, y como el pastor Cañete es el pastor de la iglesia, si él decide darme la oportunidad, amén. Y si él decide que no, amén también, pues hermano. Amén, porque por algo Dios lo puso como el pastor. Entonces yo le dije, pastor, hermano Carlos, le dije, pastor, si usted quiere darme la oportunidad para que yo dé un testimonio del viaje. Y él me dijo, sí, me parece bien todo, pero además de un testimonio del viaje, yo quiero que también nos hable de la palabra. Entonces, al decirme eso, por supuesto que eso me entré a preocupar yo, porque uno tiene temor de hablar de las cosas del Señor sin que sea algo directamente del Señor. Porque no estamos aquí para hablar cualquier tontera, ¿me entiendes? Aquí estamos para hablar solamente lo que es glorioso, lo que es maravilloso, lo que edifica, lo que fortalece. Entonces el Señor, no sé, parece que yo soy regalón del Señor porque es demasiado bueno conmigo. Anoche me concedió que tuviera un pensamiento para entregarle a ustedes. Y nada menos que de un folleto que todos ustedes lo han leído. Todos ustedes lo han leído. Es un folleto que se llama el libro 2 de los 7 sellos. O sea, el libro 2 de los sellos. Bueno, permiso. Este folleto que todos lo han leído, la brecha entre las 7 edades y los 7 sellos. Pero como todos ustedes lo han leído, no tendría ningún brillo que yo trajera lo mismo que está escrito aquí y lo dijera con las mismas palabras. Por supuesto que voy a leer algunas cosas, pero yo quisiera que nos metiéramos esta mañana en la profundidad de lo que hay aquí. Porque cualquiera puede leerlo, un católico, un protestante, un evangélico, bautista, cualquiera, y está bien que lo lean, no hay ningún problema en eso. Pero meterse en lo que significa esto es otra cosa. Entonces, el hermano Adolfo, que osado, porque quiere hablar de algo tan tremendo. Sí, el micrófono. Ah, ya. Entonces, hermano, mire, para que esto sea para la gloria del Señor, inmediatamente vamos a comenzar con la escritura. Vamos a ir a Apocalipsis, al capítulo 5. Apocalipsis 5, del verso 1 al 7. Pero si Dios, en su misericordia infinita y en su amor tan grande, nos concede meternos dentro de esto y profundizar un poquito, porque usted sabe que el profeta dijo que Apocalipsis es un libro de símbolos. Por lo tanto, lo que está escrito ahí son símbolos. Pero nosotros cuando leemos los símbolos quedamos igual, o sea, leemos los símbolos y bueno, pero lo importante sería ver en esta mañana qué significan esos símbolos. Entonces, primero vamos a leer y luego vamos a orar. Y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte
que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién será digno? ¿Será usted digno? ¿Seré yo digno? No. ¿Será Pablo digno? No. ¿Será William Branham digno? No. ¿Será Moisés digno? No. Y ninguno, ni en el cielo, ahí está lo que habían partido, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El profeta dice en este libro: ¿qué libro era ese? ¿Qué libro? Y lloraba yo mucho. ¿Quién es el que estaba llorando aquí? Juan. Lloraba mucho. ¿Por qué lloraba Juan? Algunos dicen, dijo el profeta, algunos dicen que Juan lloraba porque, mire qué tontera dijeron. No, Juan lloraba porque él mismo no era digno. Eso sería ser ególatra, hermano. ¿Qué importa que Juan llorara porque él no fuera digno? No, Juan lloraba mucho por otra razón. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, le dice a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Qué curioso. No estaba en pie un león. Aquí dice que el único digno era el león. ¿Y por qué razón cuando Juan miró no vio al león? ¿Por qué razón vio al cordero? Dice, vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Va, qué extraño? Yo pensaba que Dios era uno solo, y aquí me está diciendo que hay 7 espíritus de Dios. ¿No es cierto que parece extraño? ¿Cómo? Pero si Dios es uno solo. O sea que el hermano Adolfo nos trajo de los unitarios a los tritarios y ahora a los septitarios con 7. Entonces, bueno, el Señor nos va a ayudar a entenderlo. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y por último, el octavo: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, justamente que está diciendo las oraciones de los santos, vamos aquí a hacer una de las oraciones de los santos. Usted dirá: hermano Adolfo, ¿de qué está hablando si yo no soy santo? Yo tengo tantos errores, tengo tantas fallas. Hermano, ninguno de nosotros es santo. Pero si tenemos fe en el Cordero que fue crucificado en lugar mío y suyo, entonces para Dios nosotros somos santos. No por nosotros mismos, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a dirigirnos a Él. Padre Celestial, usted conoce nuestros corazones, Señor. Usted sabe cuán débiles somos, Señor. Usted conoce nuestras vidas. Usted no lo podemos engañar, Señor. Nosotros podemos pretender ser cristianos, aparentar ser cristianos, aparentar ser buenos, pero Señor, usted nos conoce antes de que nosotros naciéramos, Señor. Antes que nosotros llegáramos a esta tierra, usted ya nos conocía, Señor. Usted sabe todo lo que hay en nuestras vidas. A usted es imposible engañarle, Señor. Así como es imposible que usted mienta, así como es imposible que usted se equivoque, también es imposible que nosotros lo engañemos a usted. Por lo tanto, Señor, levantamos nuestras manos, Padre mío, humildemente, y le pedimos en primer lugar que nos perdone, Señor. Que nos perdone porque en nuestra humanidad estamos llenos de fallas, Señor. Dijo el profeta que somos una falla para comenzar. Así que no hay nada bueno en nosotros. Por lo tanto, el único bueno, el único santo, el único puro es usted, Señor. Y a usted estamos clamando en esta hora y le pedimos que al terminar este culto, que el Espíritu Santo llene cada alma y cada corazón. Que el Espíritu Santo fortalezca a cada hermano y cada hermana. Le damos gracias y le pedimos que toda la honra y gloria sea para usted. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse, pueden sentarse. Lo primero que usted se va a preguntar, y es natural que lo haga, bueno, y lo que el hermano Adolfo está leyendo de Apocalipsis 5, ¿qué tiene que ver eso con el viaje que hizo a Estados Unidos? Nada que ver, nada que ver. El hermano Adolfo se equivocó. Pero si usted se fija, este libro que estaba sellado, cerrado con 7 sellos,
estaba sellado en el capítulo 5. Pero este mismo libro que estaba sellado y cerrado, el gran libro que tenía el Antiguo y Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto, este libro fue abierto en el capítulo 10. Y para que podamos entrar en eso, vámonos al capítulo 10 y veamos qué pasó con este libro que estaba sellado y cerrado, que nadie lo podía abrir. Veamos qué pasó con este libro cuando lo abrió. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Quién era ese otro ángel fuerte? Si usted y yo nos preguntamos, ¿quién era ese ángel fuerte? Y ese ángel fuerte estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El profeta dice que ese ángel era Cristo, ¿cierto? Pero usted sabe que hay dos Cristos. Le salí trinitario, unitario, septitario, ahora binario. No. ¿Por qué digo que hay dos Cristos? Es el mismo Cristo, por supuesto, pero hay dos Cristos. Y esa es la razón por la que los judíos no lo pudieron aceptar. Porque cuando Cristo vino en su primera venida, Él no vino como el Cristo reinante, sino que vino como el Cristo sufriente. Por lo tanto, ellos no lo recibieron porque no entendían que la venida de Cristo eran dos venidas. La venida del Señor habían dos etapas, la primera venida y la segunda venida. Y los fariseos creían que cuando el Mesías viniera, iba a venir en su segunda venida, por lo tanto, iba a tomar a los romanos, lo iba a echar afuera, iba a levantar al pueblo judío. Así lo veían ellos, porque ellos no tenían revelación. Tenían conocimiento intelectual, se sabían el Antiguo Testamento de etapa a etapa. Ellos conocían todo lo que decía el Antiguo Testamento. Pero, aunque conocían todo, lo conocían solamente aquí, pero no aquí. No tenían revelación en el corazón, por eso no veían que eran dos venidas del Cristo aquí a la tierra. Una de ellas era la venida del Cristo sufriente, cuando Él vino, y Él vino como un cordero humilde, y dejaba que lo empujaran para allá y para acá, y lo insultaban, lo ofendían. Vino como alguien supuestamente un hijo ilegítimo, nacido de una virgen, que ellos no creyeron que había nacido de la virgen, ellos creyeron que había sido un adulterio, ¿cierto? Por eso lo criticaban, lo condenaban, pero todos nosotros sabemos que, como dijo el profeta, moriríamos por el privilegio de decir que Él fue nacido de una virgen. Yo estoy dispuesto a morir por el privilegio de decir que Él nació de una virgen. No sé si usted, pero yo sí estoy dispuesto a morir por el privilegio de decir que Él nació de una virgen. Claro, porque si Él no hubiese nacido de una virgen, estaríamos todos perdidos. Todos estaríamos perdidos. Pero entonces vemos aquí que no había ningún hombre digno. Usted sabe muy bien por qué no había ningún hombre digno. Porque después de la caída en el principio, cuando Eva creyó la mentira de la serpiente y se la transmitió a su esposo Adán, y cuando Adán vio que Eva había metido esta tremenda embarrada de meterse con la serpiente, cuando Dios le dijo que no lo hiciera, que no participaran del sexo, sino que ellos tenían que criarse por la palabra, enviar los hijos por la palabra, no por el sexo. Entonces, pero vino el diablo astutamente metido dentro de la serpiente, que todos sabemos que era un ser humano. La serpiente era lo más parecido al ser humano, era más parecido que el chimpancé al ser humano. Por lo tanto, cuando Eva vio a esta serpiente que tenía la cara de un caballito muy hermoso y que era muy musculoso y que medía como 3 metros, ustedes saben todo eso. El profeta dice todo eso. Entonces él era un hombre alto, fornido, musculoso y además atractivo. Entonces Eva, que era inocente, que no sabía lo que era el pecado, nada, cuando vio a este hombre tan hermoso y que hablaba, y además hablaba. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo? ¿Qué hablan de una serpiente? ¿Cómo iba a ser una serpiente? Una mujer, cualquier hermana aquí ve una serpiente, pero yo no creo que se acerque a hablarle. No creo que una hermana ve una serpiente. Hermana, usted ve una serpiente, ¿se va a acercar a ella a conversarle? No, yo creo que se arranca corriendo para cualquier lado, pero no va a hablar con ella. ¿Y por qué Eva le contestó tan tranquilamente? Porque Dios nos ha dicho, cuando Él dijo, mire qué astuto fue, con que Dios les ha dicho, no tomáis de todo árbol del huerto. Ya le estaba torciendo la escritura. El Señor no dijo que no comieran de todo árbol, no. Él dijo, solamente no coman del árbol que está en medio del huerto. ¿Cierto? Entonces, pero el diablo quería engañarla. Y ustedes saben que el árbol que está en medio del huerto, no voy a entrar más en detalle porque el pastor tiene que habérselo dicho. Ese árbol era, por supuesto, Eva. Ese árbol era Eva, y en medio del huerto que era Eva, porque si usted va a la Biblia podríamos estar horas y horas hablando aquí, pero la idea no es esa. Entonces,
era Eva ese árbol que no debía ser tocado por Adán. El sexo era el de aquel árbol del que no debían participar. Y resulta que cuando Eva le hizo caso y vio que la serpiente era hermosa y todo, y que y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y ella quería tener sabiduría intelectual. Entonces, cuando ella hizo eso, cayó en las redes de Satanás y Satanás abusó de ella y la violó. Cuando Satanás hizo eso y ella encontró que era agradable, a pesar de que fue violento eso. Sin embargo, ella fue donde Adán y le contó a Adán. Le contó a Adán lo que había hecho con la serpiente. Entonces había participado de lo que no debía. Y Adán se encontró con el drama de que él tenía la facultad, como él no había pecado, tenía la facultad de decir: Señor, yo no he pecado, fue Eva, por lo tanto, Señor, mátala a ella y dame otra mujer que sea fiel y que no haga lo que hizo ella. Perfectamente pudo haber hecho eso. ¿Por qué razón no lo hizo Adán? Porque la amaba. Porque Adán era un tipo de Cristo. Porque Cristo tampoco pecó. Cristo nunca pecó. Los que pecamos fuimos nosotros. Pero Él aceptó ir a la cruz del Calvario, con la diferencia que en el caso de Cristo hizo lo mismo que Adán, pero sin pecado. Porque dice la Biblia que en sus labios nunca salió maldad, en sus manos nunca hubo pecado, y Él era el ser más santo de toda la historia. Y ese ser más santo de toda la historia quiso ocupar el lugar de nosotros que somos pecadores. ¿No es maravilloso eso? Entonces, si Adán por amor cometió eso, Jesucristo por amor a nosotros también, sabiendo, como dice ese poema que alguna vez lo habré dicho aquí, supongo. ¿Lo dije, cierto? ¿Ok? Entonces, en ese poema aparece ahí justamente eso, de que porque nos amó a nosotros, entonces ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahí se convirtió la cruz del Calvario en el Cordero, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que a pesar de que Adán es tipo de Cristo, sin embargo, Adán no es un tipo perfecto, porque cuando Adán cometió el pecado, trajo el pecado a toda la humanidad. En cambio, cuando Cristo estuvo aquí y cuando cumplió su labor de morir por nosotros en lugar del Calvario, trajo la salvación para la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad, ponga atención a este punto, por lo tanto, toda la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse y entregarse a Dios. Y si no lo hacen, eso ya es responsabilidad de ellos. Entonces Cristo abrió la puerta, como dijo el hermano Galdona una vez, Cristo abrió la puerta en el arca en el Calvario. Pero algún día la va a cerrar tan cierto como sabemos que la abrió. Entonces esa puerta todavía está abierta. Está abierta y está a punto de cerrarse. Entonces, hermano y hermana precioso, entonces ese cordero que fue digno tomó el libro, abrió los 7 sellos y luego él comenzó, dice, vino un ángel fuerte, y veámoslo aquí, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir. ¿Qué es lo que iba a escribir Juan? Iba a escribir qué estaban diciendo esos 7 truenos. Porque Juan los escuchó. Juan escuchó lo que dijeron los 7 truenos. Y él lo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. O sea, Daniel escuchó esos 7 truenos, no lo pudo escribir. Juan lo escuchó y no lo pudo escribir. Y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero aquí viene el paréntesis, ¿ve? Sino que en los días de la voz. Mire que es perfecta la escritura. No dice sino que en los días del séptimo ángel. No dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En los días de la voz. ¿Y en qué día estamos viviendo ahora? En los días de la voz del séptimo ángel. Dios a través del profeta en todos los mensajes reveló todos esos misterios. Pero ponga atención a esto, pero en forma individual. Aquí, con el permiso del pastor, voy a decirlo porque en realidad no muchas veces se dice esto, pero yo lo voy a decir con el permiso del pastor.
porque por supuesto lo respeto mucho, dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Resulta que el séptimo ángel predicó, dio a conocer su voz, sonaron esos 7 truenos, sonaron esos 7 sellos a través del profeta, pero hay un misterio que lo dijimos la otra vez, no sé si se acordarán, lo dijimos la otra vez y el pastor se asustó cuando yo dije, ¿quieren que veamos esto? Y el pastor dijo, chuta, ¿de qué va a hablar el hermano? Porque en realidad es una parte secreta. Es una parte secreta, porque cuando Dios abrió los sellos, cuando abrió al 7º sello, dice que el mismo profeta dice, y hubo una parte que yo escuché, otra parte que escuché, pero hubo otra parte que yo no alcancé a escribirla. No alcanzó a escribirla. Entonces, por supuesto que si usted espera que yo le hable de esa parte esta mañana, no piense eso, porque sería crearle expectativa, porque justamente lo que vamos a decir ahora, esa parte secreta, Dios no la va a revelar en público. Esa parte secreta, Dios se la va a revelar solamente a aquellos que están enamorados del Señor, que rindan sus vidas por completo al Señor. Y Dios le va a hablar directo al corazón de cada predestinado para decirle esa parte secreta que el profeta no la pudo decir. Porque él quería decirle, y venía el Espíritu Santo y la columna de fuego hablaba sobre el libro que estaba escribiendo él, y le escribía ahí, no lo escribas, no lo digas, no lo digas. Entonces eso que el profeta no dijo, Dios se lo quiere decir a usted. Dios me lo quiere decir a mí. Pero él sabe por qué eso no lo dice. Porque nosotros creemos, esto va a ser muy fuerte, pero tengo que ser sincero, pastor, tengo que ser sincero, tengo que decir la verdad. Lo que pasa es que la gente en cada tabernáculo se ha acostumbrado a darle toda la responsabilidad al pastor. No, bueno, si el pastor Cañete se entrega al Señor y se rinde y sube las 7 etapas y llega arriba, entonces yo también voy a llegar. O sea, le está asignando la responsabilidad al pastor. Hermano, eso no es responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor es predicar la palabra y la responsabilidad suya y mía es vivirla. Entonces, usted, como le digo, dirá eso, y aquí al ver el verso 7, aquí vemos que en la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Todos sabemos quién es ese séptimo ángel. Ese séptimo ángel es William Marion Branham. Todos lo sabemos. Y ahora entro en el tema que quería hablar. Y ese séptimo ángel, por supuesto, pero antes de hablar eso, quiero decirles que estuve en 7 estados. Bueno, México es un estado aparte de Estados Unidos, pero en Sonora, que es el estado de México donde estuvimos, tuve el privilegio de conocer preciosos hermanos mexicanos, me dieron la oportunidad de hablar y yo como soy malo para hablar, entonces me dieron la oportunidad de hablar y incluso, pero yo siempre trato de controlarme, de hablar lo menos posible. Entonces, porque en realidad esta palabra es tan grande que uno se para a hablar y no para, por hermano. Porque esta palabra es un libro eterno, por hermano. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Entonces estuve con hermosos hermanos preciosos en México, donde un hermano muy cariñoso, el pastor Oscar Avilés, que se pasó ese pastor para ser cariñoso y nos invitaba, me dijo, venga con toda su familia, nos llevaba a un restaurante. Y yo le decía, pero hermano, yo quiero colaborarle en algo para pagarlo de... No, me decía que que él iba a pagar y él pagaba todo. Entonces yo le dije, hermano Oscar, cuando usted esté en Chile, yo tampoco le voy a permitir que usted pague absolutamente nada. Porque es obvio, pues, hermano, uno, y además que le doy gracias a Dios, voy a decir algo más, le doy gracias a Dios que este viaje no solamente resultó todo bien, sino además me permitió disfrutar sin causarle daño a nadie, sin aprovecharme de nada ni de nadie. Yo no fui allá para que los hermanos me atendieran, para que ellos gastaran. No, yo iba a gastar de lo mío, de lo que Dios me ha dado a mí, para poder estar con mi familia. Y la verdad es que fue así. Y lo digo con humildad, no con jactancia. Fue así que Dios me permitió. Y el hermano Oscar fue una excepción. El hermano Oscar y el hermano Luis Ernesto, que son mexicanos. Bueno, el hermano Luis Ernesto vive en Estados Unidos, pero él es más mexicano que por sus características físicas. Hermano, el hermano Jeptequian, el hijo del pastor local de mi iglesia, él me consiguió un hermano mexicano
que nos guió allá en Jeffersonville. Esa es una cosa que yo no puedo dejar de decir. En Jeffersonville le doy muchas gracias al Señor porque andábamos en el auto de mi sobrino Mauricio con el hermano Mata, Eduardo Mata, que él ha trabajado en Grabación La Voz de Dios. Y él siempre cuando llegan visitantes a Jeffersonville, él los lleva a recorrer y nos llevó a recorrer toda la escuela donde estudió el profeta, donde estaba la tumba de la hermana Hope, la hermana Esperanza, su primera esposa, su hijita Sharon, y fui a ver cada uno de esos lugares. Y la verdad es que fue muy emocionante, hermano. Estar en la tumba del profeta, yo realmente no podía, apenas podía hablar, hermano, porque conmovido, porque y el hermano Eduardo Mata, el hermano Eddie, él nos mostró la parte humana del hermano Branham. Eso fue lo que más me gustó a mí. Él nos mostró al hermano William Branham, no como lo hemos escuchado predicar tanto, de que por supuesto que era un tremendo siervo de Dios, por supuesto que era un hombre maravilloso, un verdadero profeta, el más grande profeta, pero el hermano Eddie nos mostró la parte humana del profeta. La parte humana, y él nos mostró, por ejemplo, cuánto sufrió, y nos hablaba de cuánto sufrió el hermano Branham. Hay muchas cosas que podría decir, pero en realidad me quiero controlar porque no quiero que se me olvide lo central de esto. Entonces, el hermano Eduardo Mata nos habló del lado humano del hermano Branham, por supuesto, y también me di cuenta, visitando el cementerio, habían cosas que yo aún con 50 años de mensaje no tenía idea. Por ejemplo, cuando fui a la tumba de la familia del hermano Billy Paul, porque el hermano Billy Paul está vivo, por supuesto, pero ahí aparecen 4 hijitos del hermano Billy Paul. Y eso yo no lo sabía, no lo había escuchado jamás. El hermano Billy Paul, hay 4 hijitos, algunos que recién nacidos y otros de unos pocos días, y están los 4 muertos ahí. Y eso yo no lo sabía y eso me impactó mucho, hermano, porque yo me imagino, el hermano Billy Paul, todos sabemos que es el hijo del profeta y todas las cosas que todos sabemos, no hay para qué repetir lo mismo que todos sabemos, pero en realidad, ¿cuánto sufrimiento habrá tenido el hermano Billy Paul, hermano? ¿Perder 4 hijos? Qué terrible. Mi madre perdió 3 y la verdad es que fue terrible para ella perder 3 de sus hijos. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que este viaje me permitió darme cuenta. Ahora, otra cosa que no puedo dejar de decir, y esto yo quiero sujetarme porque me emocioné mucho cuando tuve el privilegio de estar en el Tabernáculo Branham. Al entrar al Tabernáculo Branham, hermano, fue muy tremendo. Incluso yo me hice como que recién venía llegando al mensaje. No dije eso, pero me hice, humildemente acepté todo. Yo hablé con un diácono y le dije, ¿puedo yo pasar a orar al altar? Yo quería pasar al altar porque estaban ubicados, hermanos, sentados en las últimas filas. Y yo, ni un problema, dejé mi Biblia en la última fila donde me ubicara, ni un problema, porque uno no está para enorgullecerse de nada, uno está aquí para amar al Señor y punto. Entonces, y le dije al diácono, ¿podría permitirme, por medio de mi sobrino que me traducía, ¿podría permitirme pasar al altar a orar? Y él va y me dice, pensando que a lo mejor yo era nuevo, me dice, sí, pero tiene que orar en silencio. Amén, le dije yo. Todos sabemos que cuando viene al altar, uno viene al altar y ora en silencio. Pero como él no me conocía, no sabía que yo lo sabía. Amén, le dije yo, no hay problema. Entonces yo me fui al altar. Y voy a pararme un poquito porque cuando fui al altar, bueno, no es tan alto como aquí, pero había un lugar como para orar y estaba el púlpito atrás, un púlpito grande, y aparecía aquí en la parte del púlpito, aparecía la fotografía del profeta con la columna de fuego sobre su cabeza. Y cuando vi la columna de fuego, o sea, creo que estaba detrás del púlpito, aparecía la columna de fuego, la foto del hermano Branham con la columna de fuego, la que hemos visto todos, y salía en colores. Y cuando yo vi eso, ahí ya me emocioné mucho porque me puse a pensar, Señor, pensar que me concede el privilegio a mí, que me considero el más malo entre todos los pecadores, a mí que soy el más miserable de todos, Señor, y me concede el privilegio de estar frente a este lugar donde el santo profeta de Dios estuvo predicando la palabra. Me cuesta mucho hablar, hermano. Porque imagínese usted el privilegio de estar frente al lugar donde estaba el profeta de Dios, lleno del Espíritu Santo y donde tantos milagros se hicieron. Es un privilegio, hermano, maravilloso que yo no merezco. No crea que yo lo merezco. No diga usted que porque yo no lo merezco. Eso es solamente la gracia de Dios. Porque la vez anterior que estuve aquí, estuvimos hablando del concepto de la gracia. Y la gracia significa regalo no merecido. Eso es la gracia de Dios, un regalo que usted y yo no merecemos.
Así que por supuesto, quiero que sepan que yo cada expresión de ustedes, cada palabra, cada amén, cada aplauso, yo lo tomo todo eso y lo llevo a donde merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque usted no está aplaudiéndome a mí, usted está aplaudiendo al único digno. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, el Señor nos concedió, como dije, el privilegio de estar en la tumba del profeta, ver la tumba donde aparece él, aunque ustedes se rían un poco, pero es que en realidad fue bastante gracioso. Mi hermana Rosita, como ella no conoce el mensaje, cuando estábamos en la tumba el profeta me dijo, Adolfo, me dijo, ¿y ese cóndor que está ahí? Dijo, ¿qué significa? Cuando vio el águila, dijo, ¿y ese cóndor que está ahí qué significa? Y me dio risa porque usted y yo sabemos que eso no es ningún cóndor. Eso es el águila madre. ¿Y quién es el águila madre? Es nuestro Señor. El águila madre es nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba usando a nuestro amado profeta para revelarle su palabra. Entonces, ya decíamos que el libro que estaba cerrado y sellado, ahora ese libro está abierto. Tenemos el privilegio de que ese libro está cerrado y sellado para todo el mundo, menos para los que creemos este mensaje. Para los que creemos este mensaje, ese libro está abierto. Y está mostrando el misterio de la piedad. Está mostrando el misterio, Cristo es el misterio de Dios revelado. Está mostrando el propósito triple y tantas cosas que podríamos decir. Usted, además que yo creo que ustedes saben más que yo todo eso, así que ¿para qué repetirlo? Hermano, entonces estoy muy agradecido al Señor porque en cada lugar que estuvimos fue maravilloso. Mire, estuvimos en Phoenix. Yo no me imaginé nunca que el profeta vivió en varias partes. Yo siempre pensaba solamente en Jeffersonville, pero el profeta vivió en Jeffersonville cuando niño. Luego cuando fue más grande se fue a otro lugar, estuvo en Phoenix, estuvo en Tucson cuando ya tenía edad. Entonces en cada parte que el profeta estuvo, habían huellas de que un profeta de Dios estuvo aquí en la tierra. Y eso estamos muy contentos del privilegio de haber estado allí. Así que hermano precioso, mire, piense usted, Dios tenía un objetivo de enviar este mensaje y era revelarnos a nosotros los misterios de la Biblia. Pero no solamente revelarnos los misterios de la Biblia, sino que además darnos a conocer al autor de la Biblia. Porque lo que importa no es tanto conocer los misterios de la Biblia, conocer al autor de esos misterios y tener ese autor dentro del corazón. El profeta dice, claramente dice, no es tan importante cuánto sabe usted de la Biblia. Lo más importante es cuánto sabe acerca del autor de ella. Y además lo más importante es saber hasta qué grado ese autor vive en usted. Eso es lo importante, hasta qué grado vive el autor en usted. Y yo le preguntaría, y no solamente a usted, sino a mí mismo, ¿hasta qué grado vive el Señor en mí? ¿Hasta qué grado vive el Señor en usted? ¿No sería bueno que nos fuéramos de aquí no solo diciendo gloria, amén, aleluya, lo cual está bien, muy bien, pero que nos fuéramos pensando, Señor, ¿hasta qué grado vives tú dentro de mí? Porque el Señor está dentro de usted. ¿Usted cree que el Señor está dentro de usted? Sí, yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que el Señor está dentro de mí y está dentro de usted. Pero la pregunta es, ¿hasta qué grado? ¿Y sabe hasta qué grado puede el Señor estar en usted y en mí? Hasta el grado que nosotros permitamos. Porque mientras más nos rendimos a Él, más lugar tiene Él para habitar en nosotros. Entonces el único impedimento para que Dios more plenamente en cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Con razón el profeta dijo, el peor enemigo que yo tengo es William Branham. El peor enemigo que tengo yo es Adolfo. Soy mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza humana, que es la que se equivoca, que es la que falla, que es la que habla lo que no debe, que es la que ofende, cuando no hay temor de Dios, ofende a las personas, la que calumnia, la que dice tantas cosas torpes. Es la naturaleza humana, que es nuestro enemigo. Pero aquí en el corazón hay una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina no hace nada malo. Y lo vamos a probar por la Biblia. Vamos a ir, para terminar, bueno, no sé si voy a terminar en realidad, pero Santiago. En Santiago
Aquí me encuentro con una advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, que Dios nos ayude a ser humildes y no creernos maestros de nadie. El único maestro que tenemos es Jesucristo, nadie más. Entonces, creo que era capítulo 3, Santiago 3. ¿O me equivoqué? Aquí está, sí. Santiago capítulo 3, desde el verso 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay algún sabio y entendido entre nosotros? Si me pregunta a mí, yo le diría que yo al menos no. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero hay que mostrar, po. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si tenemos una buena conducta y esa conducta buena es en sabia mansedumbre, entonces ahí estamos bien. Si tenemos jactancia, porque dice ahí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque aquí nos va a mostrar del verso 15 al 18 que hay dos clases de sabiduría. Y vamos a ver cuál de las dos clases de sabiduría tenemos nosotros. Porque esta sabiduría que tiene celos amargos, que tiene contención, que significa pelea, discusiones, esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría humana. Esa es la sabiduría intelectual, la de aquí de la mente. No sirve para nada, hermano. Pero la sabiduría que es de lo alto, mire qué hermoso. La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría espiritual, la celestial, es primeramente pura. Pura. Aleluya. Pureza de corazón. Después dice pacífica. Y cada uno de nosotros sabe si es pacífico o no. Pacífica, amable. ¿Somos amables? ¿Somos pacíficos? ¿Somos benignos? ¿Somos llenos de misericordia y de buenos frutos? ¿Somos sin incertidumbre y sin hipocresía? ¡Ay, Señor! ¿No le gustaría recibir sabiduría de lo alto esta mañana? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esa naturaleza divina es la naturaleza de Jesucristo. Así era Jesucristo, hermano. Aquí está describiendo lo que era Jesucristo. Es primeramente puro. Jesús era pacífico, era amable, era benigno, era lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero yo me voy a permitir, perdonen lo que voy a decir ahora, pero un sacerdote fariseo podría contradecirme lo que estoy diciendo yo. Pero me diría, Adolfo, oye, ¿quién te crees tú? Yo soy un judío, un genuino judío, y tú eres un gentil. Tú me dices que tu Jesús, del que tú hablas, es tan pacífico, tan misericordioso, benigno. ¿Y por qué no me explica? Me diría él, ¿por qué no me explica? Y cómo si él era tan pacífico, tan misericordioso, y cómo un día entró al templo y vio los cambistas del templo y sacó y comenzó sacó el azote y comenzó a azotarlo y les gritaba y les decía, ustedes hipócritas, y lo empezó a retar y todo. ¿Dónde estaba lo pacífico de Jesús? ¿Dónde estaba lo bondadoso de Jesús? ¿Dónde estaba la pureza de Jesús? Si él tomó a los pecadores, los azotó y los echó para afuera y y se enojó tanto que botó las cosas de los cambistas del templo, las botó al suelo. Parece que Jesús no obedeció orden de la iglesia. Entonces, un fariseo podría discutirme eso. ¿Qué cree usted que le responderíamos? ¿Le responderíamos a él? Lo que pasa es que usted no sabe que Jesús en su cuerpo terreno era el cordero inmolado. Pero cuando él reaccionó respecto a la palabra, era el león de la tribu de Judá. Era el león de la tribu de Judá. Era Jehová. El único digno de tener derecho a enojarse es Jehová Dios. El único que merece enojarse, enviar plagas, terremotos, lo que sea, es Jehová Dios.
Jehová Dios. Entonces en Jesús había una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y cuando Jesús mirándolo se enojó, eso era la naturaleza divina que estaba en Jesús. Oh, Señor. Entonces, por eso Dios nos envió un profeta y para, bueno, no sé, yo creo que tengo que dejarme guiar por él, lo que él diga. Por eso que Dios nos envió un profeta y en ese profeta estaban también esas dos naturalezas. Cuando él estaba en su naturaleza, bueno, no me voy a olvidar que cuando vino el hermano Galdona, me río un poco porque nosotros, bueno, veníamos de Penco y el hermano Carlos creo que estuvo en esa ocasión el 76, cuando vino el hermano Galdona aquí a Palmilla. ¿Estuvo, cierto? No estuvo. Entonces vino Palmilla y nosotros como estábamos nuevitos en el mensaje, nos respetábamos mucho el orden de la iglesia porque no lo conocíamos mucho. Entonces lo único que queríamos era acercarnos al hermano Galdón y hacerle preguntas y todo. Y resulta que los diáconos nos miraban bien molestos porque bueno, obvio que el diácono tiene su orden de mirar el orden de la iglesia y que cualquiera no llegue y se mueva. Y nosotros bueno, en nuestra juventud nos acercamos y de repente pasamos por el lado de los diáconos y nos metimos a donde estaba el hermano Galdona. Y como éramos jovencitos, le preguntamos, hermano Galdona, cuéntenos, usted que conoció personalmente al profeta, ¿cómo era? Y nunca me olvidaré lo que él respondió. Dijo, bueno, dijo el hermano Branham, el profeta, dijo, como cuando estaba fuera del púlpito, cuando salía de la iglesia y saludaba a los hermanos, dijo, era un corderito, dijo. Era un corderito, era humilde, los saludaba a todos, Dios les bendiga, a cada hermano, a cada hermana. Dijo, era como un corderito, simple, sencillo, humilde, no se creía nada, saludaba a todo el mundo. Okay. Dijo, pero cuando el hermano Branham subía al púlpito, dijo, era un león con melena y todo. Era un león con melena y todo. Entonces, usted ve, cuando su pastor se pare aquí y predique la palabra y le dé duro al pecado, eso no es el hermano Carlos Cañete. Eso es el león de la tribu de Judá. Aleluya, eso es el león de la tribu de Judá. Entonces, yo no sé, ¿qué hora es? No quiero extenderme mucho. Entonces, no sé, sinceramente no sé qué decir. Porque cuando hay mucho que decir, uno no haya cómo retenerse y cómo expresar lo que tiene que decir. Pero aquí había un objetivo. El objetivo era entregar esta escritura donde nos muestra, ¿cierto?, que había una brecha entre la edad y los sellos y por lo tanto esa brecha se vio para que el profeta explicara, ¿cierto?, qué brecha había entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Y esa brecha fue simplemente que Dios tenía que enviar un mensajero en la 7 edad de la iglesia para revelar todo lo que los reformadores habían pasado por alto. Entonces Dios envió ese mensajero, dejó ese mensaje, dejó esos 7 sellos, los abrió, los 7, solamente que en el 7º quedó una parte que ya lo dijimos, que está pendiente, y eso depende de usted y de mí. Pero además de eso, habló de 7 truenos. Y que esos 7 truenos, cuando emitieran sus voces, entonces iba a ser revelado todo el secreto de los 7 sellos. Entonces no es que los 7 truenos sean otro mensaje adicional y que otra persona tenga que venir y levantarse como un profeta como William Branham, porque por ahí han habido líneas que han salido con eso, que no, que hay un 8º mensajero, que hay 8 personas, una 8 novia, un montón de cosas que han salido. Yo no tengo nada contra los hermanos que crean eso ya es una cuestión de Dios con ellos. Pero lo que nosotros creemos, al menos lo que yo creo, es que Dios envió 7 mensajeros. Que Dios envió un profeta en esta edad y reveló lo que los demás no habían podido revelar. Porque este profeta era un profeta de la palabra. Por supuesto que han habido grandes hombres de Dios en el pasado. Hay uno que admiro mucho yo, que fue el hermano Dwight Moody. Yo lo admiro mucho. Yo leí su libro y encontré que el hermano Moody era un precioso hermano. No era uno de los mensajeros, pero era un precioso hermano, con mucha sabiduría del Señor en su corazón. Y la verdad es que era un gozo. Me habría encantado haber estado en su tiempo y haberlo escuchado predicar, porque realmente era un predicador extraordinario. Sin embargo, aunque era un tremendo predicador y la gente le gustaba y cuando él predicaba se llenaba la iglesia cuando predicaba el hermano Moody y todos lo iban a escuchar. Entonces creo que dije eso, pero lo voy a decir de nuevo.
que un periodista entró en curiosidad. ¿Y por qué la gente va a escuchar a este Moody? Yo voy a ir a verlo, él no lo conocía. Yo lo voy a ir a ver, así que voy a ver qué tanta homilética tiene, qué tanta filosofía conoce, qué tanta cosa conoce, que todos lo van a escuchar. Entonces se sienta y lo escucha predicar, y cuando ve que viene un viejito medio peladito, gordito, bajito, y que era gangoso para hablar, y empezó a escucharlo predicar, y de repente ya él se va de la iglesia y se pone a escribir en su diario su reflexión. Yo fui a ver a Moody, dijo. Yo fui a ver a Moody, es tan famoso que es tantas almas que han aceptado el evangelio por él. Yo fui a escucharlo predicar, pero mi conclusión es esta, dijo. En primer lugar, es demasiado feo. Es demasiado feo. Segundo, además tiene un tono gangoso que se escucha muy mal. Tercero, la gramática de este Moody es horrible. Dijo, nunca en mi vida había escuchado algo tan horrible. Y entonces, total que él dijo, yo no veo nada en Dwight Moody que pueda atraer a la gente. No veo nada, dijo. Entonces, como el hermano Moody era tan humilde, a pesar de que Dios lo usaba maravillosamente, era tan humilde, le llevan el diario a él, pues. Le llevan el diario, hermano Dwight Moody, aquí está el diario donde el periodista comenta de usted. Toma el diario y lo lee, que en primer lugar era demasiado feo, que era gangoso, que tenía un tono tan fome para hablar, y que era muy aburrido. Total, que el periodista lo hizo pedazo en el artículo. Entonces toma el diario, él lo lee, y lo único, mire, esta es la única reacción del hermano Moody, se sonrió. En lugar de enojarse y de mandar al periodista, se sonrió. ¿Y sabe por qué se sonrió? Porque dijo estas palabras. Cierto que no, dijo. La gente no viene a ver a Moody, la gente viene a ver a Dios. Entonces, cuando usted venga a este culto, no venga a ver al hermano Cañete, venga a ver a Dios. Venga a ver a Dios. Porque si usted viene a ver al hermano Carlos Cañete, va a encontrar que el hermano Cañete, que tiene su calva, que es gordito, que todo. ¿Qué importa eso, hermano? Lo que importa es lo que hay en el corazón del hermano Cañete. Lo que importa es lo que hay aquí adentro. ¿Qué importa el tamaño? Ahora sí, algo me dio mucha risa cuando vi un video de ustedes donde me tocó a mí decir algunas palabras, no, o fue una predicación que hizo el hermano Carlos Cañete. Nos reímos con mi sobrina y con mi familia, porque cuando salí yo del púlpito, el hermano Cañete se paró detrás del púlpito ahí, y como yo estoy bajito, y se agachó así. ¿Se acuerdan, no? Entonces nos reíamos con mi sobrina, porque en realidad, claro, sí, así es uno, por hermano. Yo no puedo hacerme más alto. Nadie se puede añadir un codo a su estatura. Nosotros somos lo que Dios nos hizo y punto. Tenemos que ser sinceros, sencillos, directos y hablar como somos. No tratar de aparentar, porque las apariencias no sirven de nada, hermano. Así que, por supuesto que en mi corazón y en mi mente hay mucha gratitud. Y le quiero decir que creo que para cerrar tendría que decir esto. Que cuando tuve el privilegio de estar en el Tabernáculo Branham y arrodillarme a orar y empezarme a acordar de los hermanos, me acordaba del hermano Cañete, del pastor Juan Ken, de Jepté, y empecé mientras estaba orando me puse a orar, a nombrar los hermanos, todo. Y cuando me pongo a orar y me pongo a pensar en la fotografía que estaba viendo, donde toda la gente ve a un hombre calvo, con terno y con una luz arriba. Y eso es todo lo que ven. Pero cuando yo vi ahí, además de ver a nuestro amado profeta, yo me fijé en lo que estaba arriba del profeta. Y en lo que estaba arriba del profeta era la columna de fuego. Era el Espíritu Santo. La columna de fuego que le apareció a 3 hombres. A 3 hombres. Si les pregunto cuáles eran esos 3 hombres, ustedes lo saben. El primero al que se le apareció fue a Moisés. El gran profeta Moisés. El segundo, el gran apóstol Pablo. Y el tercero, nuestro hermano William Branham. Entonces cuando pienso en la columna de fuego que estaba sobre el profeta, hermano, yo no pude seguir orando más.
No pude, me puse a llorar y a darle gracias al Señor por el privilegio de que un pecador como yo haya estado en ese lugar donde Dios usó a nuestro amado profeta y dejó este tremendo mensaje que es una gran bendición para cada uno. Así que toda la gloria sea para el Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Aleluya, qué maravilloso, ¿verdad? Qué experiencia más hermosa. Amén. Yo creo que amén, comparto mucha experiencia con nuestro hermano. Primero por la humildad que él tiene, la sencillez. Verdaderamente aprecio mucho que él venga a visitarnos y que él esté en nuestro medio y nos hable del amor del Señor y de las experiencias que él ha tenido con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Verdaderamente nuestro hermano es un hombre humilde, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque esa es la calidad de gente que Dios tiene en la tierra. Ir a Estados Unidos, hermano, hay lugares tremendos, por ejemplo, Chicago, Nueva York, Manhattan, todos aquellos lugares, hermano, son lugares extraordinarios, edificios tremendos. Con la Miriam me iríamos hacia abajo, hermano, y una cosa, usted pasa por arriba de unos vidrios y tiene miedo de caer hacia abajo, hermano, porque se ve por allá abajo, bien abajo los vehículos y cosas, hermano. Es algo que verdaderamente asusta, da pánico, y también tanta belleza, tanta cosa, hermano. Pero ir a Estados Unidos y no ir a Jeffersonville es cometer un grave error. Yo creo que para nosotros, hermano, lo mejor es ir a Jeffersonville. Jeffersonville es un lugar tranquilo, verdaderamente no hay vereda. No sé si a usted les tocó, salieron a caminar en Jeffersonville y no hay vereda, no hay reja, las casas no están rejadas. La única casa que tiene alrededor del hermano Branham hay una reja porque muchos idólatras, mucha gente idólatra llegan hasta la puerta y, hermano, poniendo las manos allí, rasguñaban la puerta y todo. Entonces tuvieron que colocar eso para frenar un poco la idolatría. Es cierto que apreciamos a nuestro hermano Branham, hermano, por sobre todas las cosas, porque él fue un hombre muy humilde, hermano, que se dejó usar por Dios para Dios revelarnos el misterio de lo que estaba escondido. Pero hasta ahí nomás se queda. Agradecemos al hermano Branham, pero el que murió por nosotros es el Señor Jesucristo. A Él le amamos, a Él le honramos y le damos gracias a nuestro hermano por habernos traído esa experiencia, y ojalá nazca en el corazón de ustedes algún día el poder ir a Estados Unidos. Yo tampoco nunca pensé ir a Estados Unidos. Cuando tenía entre 18 y 20 años era un pentecostal y verdaderamente me soñé un sueño visión y se lo hice ver a un predicador que era el pastor Palmiño. Primero era predicador, era un diácono. Él estuvo, amén, de testigo cuando me casé con la Miriam, cuando ella cumplió 21 años y un día. Y entonces le dije que me soñé ir a Estados Unidos. Y me dijo, pero zorrito, me decía, siempre me decía que zorrito correteado. Zorrito correteado quería decir así, uno de esos que son como vivito, una cosa así. Era su forma de ser de él. Y la verdad que me dijo, pero para ir a Estados Unidos primero tiene que ir a Brasil, dijo que iría más cerca. Entonces me dijo, vaya, toma la micro usted, la San Pablo, y llega a Brasil, dijo que llegue más rápido. Entonces él no creyó lo que Dios me había mostrado. Pero cuando estuve a punto, estando aquí con ustedes, hermano, de viajar a los Estados Unidos, sacar visa, era imposible para mí esas cosas. Hermano, cuando sacamos visa con mi esposa, ya estaba a punto de viajar. Entonces les comuniqué a ustedes que hacían como 30 años que Dios me había dado esa visión de ir a los Estados Unidos, y ahora voy a ir a los Estados Unidos. Pero lo más grande, hermano, es ir allí donde está el molino, donde está la cueva, donde están las 7 colinas, hermano, donde está la parte donde el profeta de Dios, hermano, fue liberado del problema que tenía estomacal, ¿se acuerda?
Y ahí hay una raya, hermano, que si ustedes la miran en la roca por donde el hermano Vargas recibió sanidad, hay una raya roja que al mirarla así de lejos, hermano, pareciera que es de sangre. El profeta dijo, lo dicen los folletos, y usted se acerca, claro, si se acerca bien ahí, usted se da cuenta que es parte del mineral de la roca que pasa por ahí, pero es una gota de sangre, por ahí dice que pasó, hermano, y Dios le liberó al profeta de eso. Estar allí donde él tomó la espada del rey. Hermano, son cosas extraordinarias para nosotros que amamos el mensaje. Yo me acuerdo que cuando estuve allí, hermano, y fui al lugar donde está el pocito artesiano, donde sale el agua, y yo lo prediqué sin conocer ese lugar, pero damos gracias a Dios que mediante la lectura podemos captar el mismo espíritu que el profeta lo predica. Así que ustedes lean los folletos, pónganle corazón y ustedes van a estar en ese lugar exactamente como algunos que hemos tenido el privilegio de estar. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Si quiere repetirse el plato otro día. ¿Cuánto aprecian, hermano Rodolfo? ¿Cuánto le aman a él, hermano Adolfo? ¿Le aman a él? Diga conmigo, hermano Adolfo, te amamos y Dios te bendiga. Vamos a invitar a los músicos que vengan. Aleluya. Dios